Bien, gloria a Dios. Vamos entonces a dar lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús, y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, esta es la lectura de Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al 7. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a considerar esta escritura, primeramente considerando que en el capítulo anterior, en el versículo 19, dice ahí la escritura que estas son las cosas que has visto y las que son en tiempo presente y las que han de ser después de estas. Vamos a ver a medida que vayamos estudiando el mensaje de las 7 iglesias, está relacionado con este mensaje, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. En realidad, este mensaje es escrito a estas 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que en el tiempo del apóstol Juan estaban ahí presentes en Asia Menor, en la parte que hoy se conoce como Turquía. 7 iglesias que estaban padeciendo, estaban sufriendo en ese tiempo presente las cosas de las cuales se escribe, las cosas que el apóstol Juan escribe de ellas en este capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Pero a la vez vamos a considerar que estas cosas que eran en el tiempo presente también tenían un sentido profético. Cuando dice el texto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Es decir, que a la vez eran las cosas que eran en ese tiempo presente, pero a la vez las cosas que serían en un futuro. Vamos a considerar entonces primeramente el término de la palabra Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable. Versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Bueno, ya el capítulo 1, versículo 20, declara que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Sigue diciendo el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros? Bueno, dice, los 7 candeleros, el capítulo 1, versículo 20, declara que son. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En realidad, el Señor es lo que está diciendo, que Él anda en medio de las 7 iglesias, porque cada iglesia es representada por uno de los candeleros de oro. Y el que anda en medio de los 7 candeleros o de las 7 iglesias, dice estas cosas. ¿Qué dice? Versículo 2, yo sé tus obras. Ante todo, el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta, que estemos conscientes de que el Señor conoce nuestras obras, sean buenas obras o sean malas, el Señor conoce nuestras obras.
en todo momento, aún lo que hagamos o lo que intentemos hacer en lo más oculto, el Señor conoce nuestras obras. O aquellas cosas que hacemos buenas, como cuando ayudamos a alguien. La Biblia dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero alguien a veces tiene la tendencia de publicar, o como dijo el Señor Jesús, de aquellos que hacen tocar trompeta delante de sí, diciendo lo que han hecho. El Señor nos recuerda que no debemos de hacer eso porque Él conoce nuestras obras. Vamos a leer ahí en el Salmo 139. Salmo 139. No pierda el capítulo 2 de Apocalipsis porque allí estaremos viendo recurrentemente. Salmo 139 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Ahí está el que conoce todo. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El Señor ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra lengua, he aquí el Señor ya la sabe toda. El versículo 11 también dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren, es decir, no nos podemos esconder de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor conoce todo. El Señor sabe nuestras obras. Por eso el Señor empieza diciendo a la iglesia de Éfeso, y como también le dice a las demás iglesias, yo sé tus obras. Sigue diciendo Apocalipsis 2, versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día muchos se dicen ser apóstoles, pero ¿sabe qué? Son mentirosos. Quiero decirle que los apóstoles, en principio de cuenta, eran hombres con señales, con prodigios, con milagros. Y el Señor les dijo a sus apóstoles que Él les daba autoridad, que Él les daba señales de aún levantar muertos, hacer milagros, señales de apóstol. Yo quisiera preguntarle, o les pregunto a todos aquellos que se dicen ser apóstoles, si en verdad lo son, ¿dónde están esas señales? ¿Pueden resucitar un muerto? ¿Realmente pueden hacer milagros como los hacían los apóstoles? Recordemos que los apóstoles son el fundamento o el principio de la iglesia, tal y como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice ahí la escritura en Efesios 2, versículo 20, en el nombre del Señor Jesús, edificado sobre el fundamento, es decir, un fundamento es un cimiento. ¿Cuál es ese fundamento? Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y compara la iglesia con un edificio, con un templo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Ahí está el fundamento de la iglesia, comparado como un templo, como un edificio, que son los apóstoles y profetas, el cimiento. Y he aclarado en otras ocasiones esto. Un cimiento no se pone a media construcción.
Un cimiento no se pone en el segundo piso, tercer piso o en el techo, no. Un cimiento se pone una sola vez y se pone en el principio, abajo de la construcción, la que soporta toda la construcción. Y en este caso, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Entonces, ese ministerio de apóstoles y profetas solamente fue y es en el principio de la iglesia. No hay apóstoles en este tiempo. Ahora en este tiempo hay pastores, evangelistas y doctores, pero no apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas solamente fueron en el inicio, en el principio de la iglesia. Bien, pero seguimos considerando esta característica buena que tuvo la iglesia de Éfeso de probar a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 nos dice, perdón, el versículo 19, primera de Juan, capítulo 2, sí, disculpen, es el versículo 18, versículo 19. Hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Ahí está como la profecía ya en el tiempo del apóstol Juan está diciendo que ya era el tiempo, el último tiempo en que ya había muchos anticristos. Y por cierto, aquí el apóstol Juan hace mención de que habéis oído, hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído. ¿Dónde lo habían oído? Bueno, el apóstol Pablo habló de que vendría el anticristo aproximadamente 30 años atrás, o quizás poco menos de 30 años atrás. El apóstol Pablo había profetizado de este anticristo. Solamente ahí rápidamente en la carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64 de nuestra era. Y el Apocalipsis es escrito más o menos en el año 96 de nuestra era. Quiere decir que habían pasado, sí, alrededor de 30 años, 32 años, desde que escribió el apóstol Pablo esta carta, la segunda a los tesalonicenses, hasta que se escribió el Apocalipsis. Aproximadamente redondeando 30 años en los cuales habían pasado ya muchas cosas. Y ya los hermanos habían oído por el apóstol Pablo de que acerca del anticristo, cuando dijo en el capítulo 2, versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿No vendrá quién? El Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Ahí está algo que se levanta contra Dios, es considerado anticristo. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. El anticristo del cual ya habían oído, y es por eso que el apóstol Juan menciona en su primera carta, por cierto, también escrita en los últimos años del primer siglo, por el año 94 aproximadamente, escribe, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente, o sea, en el presente del apóstol Juan dice,
han comenzado a ser muchos anticristos. Qué importante que la iglesia de Éfeso había aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: en el nombre del Señor Jesús, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Habla de un espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Juan, en su tiempo presente, dice: ahora ya está en el mundo. ¿Qué? ¿O quién? El anticristo, el espíritu del anticristo. Ya lo habían oído por el apóstol Pablo 30 años antes, y ahora Juan en su carta habla de que ya estaba manifestándose el espíritu del anticristo. Por cierto, el anticristo no es un personaje, sino más bien, como lo menciona aquí la escritura, es un espíritu obviamente que sí obra en personas que se levantan contra Dios y que se hacen parecer como si fueran de Dios. Eso es un anticristo, no es en realidad un personaje, sino la Biblia lo señala como un espíritu, el espíritu del anticristo. Bien, vamos a proseguir leyendo Apocalipsis 2. Entonces, por una parte, el Señor a través de este mensaje felicita en cierta manera a la iglesia de Éfeso, que le dice en el versículo 2: yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, el Señor le dice entonces: tengo contra ti esto. El Señor nos ama y Él nos reprende, Él nos dice en lo que estamos mal. Por eso el proverbio dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El salmista David dijo que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. En realidad, una reprensión cuando viene de parte de Dios es para nuestro bien. Por eso más adelante a la iglesia de la Odisea el Señor le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, si tiene que decirnos algo en que estamos mal, el Señor lo dice para nuestro bien, para nuestro provecho. Y en esta ocasión le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, la iglesia de Éfeso literalmente se encontraba en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Y los hermanos que vivían en ese entonces en la ciudad de Éfeso tenían grandes luchas, pues era una ciudad dada a la idolatría. Allí estaba el templo dedicado a la diosa Diana. Recuerda que el libro de los Hechos menciona aquella multitud gritando: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Precisamente ahí tenía su centro de adoración pagano, este templo dedicado a la diosa Diana. Se considera que era un templo bastante suntuoso, con muchas columnas de mármol, y era considerado en el mundo antiguo una de las 7 maravillas del mundo.
estaba la ciudad de Éfeso en grande idolatría. Además, en Éfeso había un lugar que le llamaban el Ágora, que era una especie de lo que hoy en día se conoce como tianguis en español o swap meet en inglés, donde había muchos comerciantes, pero ¿sabe qué? Para ir a vender ahí los productos, sus telas, sus aromas, sus especias, tenían que entrar por un pórtico o por una entrada en forma de arcos. De hecho, había 3 entradas en forma de arco y había una inscripción que decía en honor a Augusto César, que es Dios. El César en ese entonces también era considerado como un dios al cual se le debía de honrar. Obviamente que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no iban a honrarlo, no iban a adorarlo, y por eso tenían persecución, tenían aflicción por este lado. Además, para poder entrar a comerciar a ese lugar llamado el Ágora, tenían que agarrar incienso en honor a los dioses paganos de Éfeso, y lo echaban en el incenciario donde se quemaba el incienso. Obviamente que los discípulos del Señor Jesús no tendrían que hacer conforme a esas costumbres, pero debido a eso se privaban de un mercado donde se comerciaba de todo y donde había clientes que venían de todo el mundo. Esa era la vida en Éfeso, y también era la vida para los cristianos en ese tiempo. Tenían opresión, tenían persecución por la idolatría que se vivía en esos tiempos, y de esa manera en la ciudad de Éfeso. El Señor le dice entonces a la iglesia de Éfeso, o que estaba en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos creen que el primer amor es aquel que tiene alguien cuando recién conoce o recién se convierte al Señor, que anda con toda la pasión, que anda con todas las fuerzas, hablando de Dios, anda esforzándose a ir a las cosas de Dios, y que con el tiempo, si alguien se descuida, lo cual muchos lamentablemente lo consideran como normal, entonces dicen es que ya no está en su primer amor. Pero déjeme decirle que aquí el primer amor no se refiere a la experiencia que tiene un recién convertido, no se refiere a la experiencia que tiene alguien que por primera vez conoce de Dios, sino aquí la palabra primer amor se refiere al principal amor. ¿Y cuál es el principal amor? ¿Cuál es en realidad el principal amor? Además, el texto también está relacionado con el 5 cuando dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer amor está relacionado con las primeras obras o con las principales obras. El primer amor está relacionado en que habían caído. ¿Qué es lo que nos hace caer a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace caer como cristianos? Precisamente dejar el primer amor, que en realidad se refiere a dejar el principal amor. Pero vamos a ver una escritura ahí en Mateo capítulo 7, donde nos habla de una parábola en la cual el Señor habla de alguien que cae su casa. Ahora vamos a considerar que esa casa en realidad no se refiere literalmente a una casa, sino se refiere a nosotros mismos, que también somos considerados como una casa, como un templo también. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: en el nombre del Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, que las lleva a la práctica,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Sigue diciendo el versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Ahí está la diferencia entre aquel que cae y aquel que se sostiene, que no cae. ¿Qué es lo que hace que alguien caiga? Lo que hace es que alguien caiga, es que oiga la palabra y no la lleve a la práctica, no la cumpla, no la obedezca. ¿Qué es lo que hace que alguien no caiga? Que oiga la palabra y la haga. Será un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y aunque vengan ríos y fuertes vientos, pero su casa no cae, su casa no cayó porque está fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que nos hace entonces no caer? Oír la palabra y obedecerla. Eso está relacionado realmente con el principal amor. Vamos ahí al Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús, el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que, ¿qué? Aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es entonces aquel que realmente ama a Dios? Aquel que realmente está en el amor principal, en el principal amor de todo. Recuerde que aún en el griego había y hay diferentes tipos de amor, digo en el idioma griego, para referirse al amor de amigos o al amor de hermanos, está la palabra filos, de donde se desprende la palabra filos adelfos, filos amor y adelfos hermanos, filos adelfos o Filadelfia, traducido a nuestro español es amor entre hermanos, lo cual está ahí en la palabra filos. Pero cuando habla del amor de Dios, usa una palabra diferente, una palabra de un amor incondicionado, que es el amor ágape. Entonces, ese amor de Dios, ese amor ágape, podemos decir que es el principal amor que no debemos dejar, el primero antes que todo. Como cuando el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, nadie o nada que se interponga entre Dios y nosotros. Entonces, ahí está el amor principal. No es propiamente la experiencia que alguien tiene cuando recién se convierte, no. El amor principal es precisamente el amor de Dios, que consiste en que guardemos sus mandamientos. Versículo 23 dice aquí, respondió Jesús y díjole, el que me ama, ¿qué va a hacer el que me ama? Dice ahí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Ahí está. El amar al Señor no se demuestra con sentimientos, con emociones, con palabras, sino realmente se demuestra con hechos, como el que oye la palabra de Dios y la guarda y que es comparado a aquel que edifica su casa sobre la roca y su casa no cae, no va a caer, porque ama al Señor guardando su palabra. Dice el versículo 24 de este mismo capítulo 14 de Juan, el que no me ama, no guarda mis palabras,
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Capítulo 15 también dice en el versículo 10, el versículo 9 también, y versículo 10 dice, en el nombre del Señor Jesús. Como el Padre me amó, también yo os he amado. ¿Estad en qué? Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en qué? En mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿En qué sabemos que estamos en su amor? En el hecho de que guardemos sus mandamientos. Eso es la garantía realmente de que estamos en su amor. Vamos a considerar ahí también lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Dice ahí la escritura en el versículo 1 al versículo 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y qué hacemos? Y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor de Dios? Ahí está una definición bíblica, ahí está una definición en la escritura de qué es el amor de Dios. ¿Qué es? Podemos hasta pensar ahí en qué es la definición bíblica. ¿Qué es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, o como dice otra versión, no son gravosos. Eso es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso es el principal amor, que guardemos sus mandamientos. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 6. Versículos 6 y 7 dice, en el nombre del Señor Jesús, y este es amor. ¿Cuál es? No dice darnos abrazos, darnos beso, aunque sea un beso santo, no. Este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces ahí está, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esto en realidad es estar en el primer amor, guardando sus mandamientos. Y la iglesia de Éfeso de alguna manera había caído de obedecer sus mandamientos por la presión que tenían, por la mucha idolatría que tenían en la ciudad de Éfeso, y porque los comprometían para poder sobrevivir económicamente, el entrar al ágora, aquel centro comercial. Tenían que practicar algunas cosas idolátricas que no eran conforme a Dios. Por eso el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cuándo se considera que alguien ha caído? Cuando oye la palabra y no la obedece, cuando oye la palabra y no la cumple. Ese es aquel que ha dejado su principal amor o su primer amor. Además, vamos a considerar también segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 10. Voy a leer también para ver la referencia, el versículo 9. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen,
por cuanto no recibieron el amor. ¿Cuál amor? El amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Y tan grave es esto que miren lo que dice el versículo 11 y 12. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que no crean para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. No recibieron el amor de la verdad. ¿Qué relación tiene esto con el guardar los mandamientos? Bueno, la Escritura dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si la palabra es verdad, entonces cuando dice Pablo, no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la palabra o a la palabra. A quienes hoy en día, sobre todo en estos últimos tiempos, se dejan más guiar por sus emociones, por sus sentimientos, que por el amor a la verdad. Es importante estar y amar la verdad. Es importante porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Él es la palabra también. ¿O acaso no lo dice así Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando la Escritura dice que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, no recibieron el amor a la palabra, se dejaron guiar por la corriente del mundo, se dejaron guiar por la presión del mundo, se dejaron guiar o se dejaron llevar por otras cosas y dejaron el amor a la palabra, a guardar la verdad, a guardar la palabra. Alguien dice y proclama estar en Cristo y sin embargo, déjeme decirle que no es posible estar en Cristo y no estar en la verdad, porque Cristo es la verdad. Si alguien no está en la verdad, sencillamente no puede estar en Cristo, porque Cristo es la verdad. Por eso, qué importante amar la verdad, tener amor a la verdad y guardar esa verdad, guardar sus mandamientos, que en realidad eso es el principal amor. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, sigue diciendo ahí la Escritura. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ya dijimos, aquel que cae es aquel que oye la palabra y no la cumple, no la obedece. Y luego dice el Señor, y arrepiéntete. Es decir, si has dejado de obedecer la palabra de Dios, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Oír la palabra y ponerla por obra, llevarla a la práctica. Haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? Los candeleros que has visto, dice el capítulo 1, versículo 20, son las 7 iglesias. Entonces, ¿cómo está eso que dice el Señor? Quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, si candelero es una iglesia, dejarás de ser considerado iglesia. ¿Sí? Serás un centro de reunión nada más, o otra cosa, pero dejarás de ser mi iglesia. A eso se refiere el Señor cuando dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso podía tener trabajo, podía tener obras, tenía muchas cosas positivas. Déjeme decirle que hay muchas personas que hoy en día también tienen buenas obras, trabajan mucho por cosas buenas, por ayudar a necesitados, inclusive por ayudar a huérfanos, pero lamentablemente dejan lo principal, el principal amor, que es guardar la palabra de Dios.
Nunca debemos de dejar lo principal, el primer amor, que es guardar sus mandamientos, porque no importa cuántas obras hagamos en beneficio de pobres, de huérfanos, no importa cuántos cantos usted cante, si es un buen cantante, no importa si es un buen músico, si usted no guarda los mandamientos de Dios, ha dejado el principal amor, o lo que es igual, ha dejado su primer amor. Nunca dejemos lo que es lo primero, guardar sus mandamientos. Nunca dejemos las primeras obras, que es obedecer su palabra. Versículo 6, volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo 6. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, en realidad no hay mucha referencia, o fuera del Apocalipsis no hay referencia bíblica respecto a quiénes eran los nicolaitas. Le voy a leer lo que dice la enciclopedia conocida como Wikipedia en su etimología de la palabra nicolaitas. Dice, el término nicolaitas viene del griego y significa los seguidores de Nicolás. Se han propuesto las más diversas hipótesis, o sea, una hipótesis es una teoría no comprobada. Se han propuesto las más diversas hipótesis sobre este término, que aparece sin traducir en las diversas versiones contemporáneas de la Biblia. Este término aparece sin traducir en todas las versiones de la Biblia. Ahora sí vamos a lo que es la etimología. Dice, también es probable que el término nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común. Y es la palabra de donde viene la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Entonces creo que la etimología de la palabra nicolaitas tiene que ver con lo que la iglesia de Éfeso sí aborreció y que no estaba de acuerdo. Los hechos, o podemos decir, la doctrina de los nicolaitas, que significa los que, podemos decir, los que quieren conquistar al pueblo, los que quieren estar por encima o sobre el pueblo, es decir, enseñoreándose sobre el pueblo. Y esos hechos de los nicolaitas, o podemos decir ese espíritu de los nicolaitas, se quería hacer presente desde los tiempos de los apóstoles. Vamos ahí al Evangelio según Lucas, capítulo 22. Capítulo 22 del Evangelio según Lucas. Dice ahí la escritura en el versículo 23 y 24. Ellos entonces comenzaron a preguntar sobre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Versículo 24. Y hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos parecía ser qué cosa? Parecía ser el mayor. Había un espíritu, podemos decir, de querer estar encima, de querer estar sobre, de donde se desprende esa palabra nicolaitas, que como ya dijimos, es de dos términos, Nico, conquistar, y Laos, pueblo, conquistar pueblo. Bueno, pues hubo un espíritu ahí entre los discípulos, inclusive una contienda, que originó una contienda. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor, el que estaría por encima, el que estaría sobre los demás? Entonces dice el versículo 25, entonces él les dijo, o sea, el Señor Jesús les dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores, mas vosotros no así.
entre ustedes no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Ahí está la enseñanza, cómo el Señor contrarrestó ese tipo de tendencia o esa forma o ese espíritu de querer conquistar al pueblo, de querer estar sobre el pueblo de una manera enseñoreándose del pueblo. El Señor no estuvo de acuerdo y lo contrarrestó con estas palabras. Vamos ahí a la versión de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 20 también. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, dice ahí, se enojaron con los dos hermanos. Otra vez ahí se suscita la contienda o el enojo de los otros 10. Entonces dice el Señor Jesús, versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles o de las gentes se enseñorean? Ahí está, son señores sobre ellos. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Son señores sobre cuáles ellos, sobre el pueblo, sobre la gente. Ahí está lo que es nicolaíta, que significa conquistar pueblo o estar encima del pueblo para enseñorearse de él. La iglesia de Éfeso entonces, al igual que el Señor Jesús, aborrecía los hechos de los nicolaitas. Versículo 26, les dijo el Señor a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, así como de quererse enseñorear del pueblo, de querer estar sobre el pueblo. Entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la enseñanza que el Señor nos da. Quiero leer también ahí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Note usted la forma tan humilde de hablar del apóstol Pedro. Pedro no era cualquier hermano, era un apóstol, era un pastor, un anciano. Y él dice en estas palabras, ruego, no dice les mando, no dice les ordeno, no, sino en una manera humilde y sencilla dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo, ¿qué cosa? No como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. La iglesia es del Señor, es la heredad del Señor, sino siendo dechados o ejemplos de la grey. La palabra dechados, eso significa siendo ejemplos de la grey, no como teniendo señorío de las heredades del Señor. Es el consejo de la palabra de Dios muy contrario
a la idea de querer conquistar el pueblo, de querer estar sobre el pueblo. El Señor dijo claramente, las gentes se gobiernan así, los que son grandes ejercen autoridad sobre los demás, pero entre vosotros no será así, no se gobernarán así, sino el que quisiere ser el mayor será el servidor de todos. Y Él nos puso como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí el apóstol relata de una experiencia que había tenido con falsos hermanos. Vamos al capítulo 2, versículo 3, dice: en el nombre del Señor Jesús, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y esto por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos, una libertad en Cristo Jesús, no una libertad en la carne. Tampoco confunda, no se vaya al extremo de decir que tiene tanta libertad, que más bien confunda la libertad con libertinaje, dando ocasión a la carne. Aquí por eso dice que estos falsos hermanos entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué querían hacer? Para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos ¿a quién? A esos falsos hermanos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. A quienes quieren ejercer ese dominio, esa autoridad sobre las heredades del Señor. Debemos estar, sí, libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estar bajo el yugo de mandamientos de hombres, no estar bajo el yugo de autoridad humana, sino bajo la autoridad de Dios. Cierto que Dios delega la autoridad a hombres de Dios, pero es conocido cuando alguien usa su propia autoridad, su autoridad humana, y no la autoridad de Dios. Cuando usa su autoridad humana, lo hace bajo mandamientos de hombres, bajo ordenanzas de hombres, y no bajo la dirección de la palabra de Dios. Esto me recuerda de un hombre que menciona el apóstol Juan, ahí en su carta, en su tercera carta del apóstol Juan, versículo 9, menciona a un tal Diótrefes, que dice en el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener, ¿qué amaba tener este hombre? El primado, ser el primado, el primero de todos, pero no para servir, sino para ser honrado y ser considerado como el mayor de todos. Sin duda, este no seguía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: el que quiera ser el mayor de todos debe de ser vuestro servidor. Pero Juan entonces refiere a este hombre llamado Diótrefes, que amaba tener el primado entre ellos, y que, dice Pablo, no nos recibe. Por esta causa, dice el versículo 10, por esta causa, si yo viniere, recordaré las palabras, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que quieren recibir, y los echa de la iglesia. Note usted cómo usaba una autoridad totalmente carnal, una autoridad totalmente humana, en contra de los verdaderos hermanos. Dice que daba órdenes de que no recibieran a los apóstoles, a los hermanos, y a los que querían recibirlos les prohibía que los recibieran, y si no obedecían a su autoridad, dice que los echaba de la iglesia. Lamentablemente eso no ha terminado. Hoy en día hay predicadores, pastores, mal llamados pastores, que se adueñan del pueblo, conquistan al pueblo,
lo hieren, lo sangran, están sobre él, están ejerciendo una autoridad humana, una autoridad que no es de Dios. Por eso el apóstol Pablo mencionó allí en su segunda carta a los Corintios, hablando de la autoridad que viene de Dios. Capítulo 13 de segunda carta a los Corintios, versículo 10 dice: en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, os escribo esto ausente por no tratar presente con dureza, conforme a la autoridad que el Señor, note usted, que el Señor me ha dado. ¿Para qué es esa autoridad que el Señor da? Para edificación y no para destrucción. Sí, es cierto que los hombres de Dios ejercen una autoridad, pero que Dios se las ha dado y que esa autoridad se refleja para edificación y no para destrucción. Entonces, una de las cosas buenas que ve Dios en relación a los hermanos de Éfeso es precisamente esto, que aborrecían los hechos de los nicolaitas. Volviendo a Apocalipsis 2, versículo 6, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Versículo 7 termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está, no dice estará en tiempo futuro, sino desde aquel tiempo dice está en medio del paraíso de Dios. Menciono esto, el verbo en presente está, por aquellos que dicen que el paraíso va a ser en un futuro, cuando Dios vaya a erradicar o a quitar los malvados de la tierra, y que entonces vamos a tener el paraíso de Dios aquí en la tierra. Pues déjeme decirle que el paraíso ya está desde antes. Pues aquí dice: el que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ese árbol de la vida, sin duda, es en forma simbólica nuestro Señor Jesús. Él se consideró a sí mismo como el árbol verde, en aquella expresión que dijo: si con el árbol verde hicieron esto, con el seco, ¿qué se hará? El Señor, como árbol verde, es como lo que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado junto a arroyos de agua, que está siempre verde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, brevemente resumiendo este mensaje a la iglesia que está en Éfeso, entonces el Señor le dice: yo sé tus obras, sé lo que haces, sea bueno o sea malo. El Señor también nos dice a nosotros: yo sé tus obras. Le dice: conozco tu trabajo, tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya vimos los apóstoles genuinos que fueron solamente en el principio de la iglesia y son el cimiento de la iglesia. No hay un cimiento posteriormente en la construcción, sino que ya fueron puestos desde el inicio de la iglesia. Todos los que hoy en día se dicen ser apóstoles en realidad son mentirosos. Además que ni siquiera tienen señales de apóstol. El Señor le dice entonces a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se refiere a una experiencia de un recién bautizado, convertido, no, sino se refiere propiamente al amor principal, que es guardar sus mandamientos. Y el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál es aquel que ha caído su casa? Aquel que oye la palabra y ya no la cumple, no la obedece. Entonces el Señor lo llama arrepentimiento, para que haga las primeras obras en obediencia a la verdad, en obediencia a la palabra,
Pues si no, dice, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, si el candelero es una iglesia o es iglesia, dejarás de ser iglesia si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, hechos que según vimos es aquella tendencia de querer conquistar y estar por encima del pueblo, lo cual el Señor dice, lo cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Las cosas que fueron en ese tiempo presente del apóstol Juan, Señor, pero también son las cosas que han de ser, que siguen sucediendo a través de los tiempos. Hermanos que se descuidan y dejan el primer amor, el principal amor, que es guardar tus mandamientos. Tú conoces nuestras obras, tú conoces lo que hacemos, pero de nada nos sirve hacer muchas obras caritativas, ayudar a huérfanos, socorrer a afligidos, si en realidad como cristianos hemos dejado de obedecer tu palabra y hemos más permitido que se caiga nuestra casa. Porque aquel que oye la palabra y no la guarda es considerado un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron ríos y fuertes vientos, se cayó y fue grande su ruina. Por eso tú nos llamas a arrepentimiento y nos dices, arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, en obediencia a la verdad, en obediencia a la palabra, haz las primeras obras, que es el principal amor. Pues está escrito que en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ayúdanos, Señor, a entender, a rectificar, a arrepentirnos si hemos descuidado la parte más importante, las obras primarias o más relevantes, que es guardar tu palabra, tus mandamientos, y ayúdanos a volver en obediencia a tu palabra, para que de esa manera, oyendo tu palabra y cumpliéndola, podamos construir nuestra casa sobre la peña, que aunque vengan ríos y fuertes vientos, no se caiga y no caigamos en ruina. Señor, ayuda a mi hermano tal vez que ha descuidado esta parte. Ayuda a mi hermana si ha descuidado esta parte, que aunque sigue siendo una hermana que va a los cultos, un hermano que no deja de asistir a los cultos, sigue participando en las actividades, pero que tal vez ha descuidado lo más importante, el guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a volvernos a ti si hemos caído en tal desobediencia. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra redarguya, obre en los corazones, que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice a todos nuestros amados oyentes, a nuestros amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y así nos despedimos en el nombre de Jesucristo.